Son muchos los hombres famosos, cuyo renombre está muy divulgado, pero hay uno a quien la ciencia le debe mucho y que goza de escasa celebridad: Leeuwen Hoek, holandés nacido en 1632, hijo de fabricantes de canastas y cerveceros, quien interrumpió sus estudios a los 16 años de edad y se empleó en una tienda de comestibles. A los 41 años, después de una vida nada sobresaliente y mientras era portero del Palacio del Ayuntamiento de Delft, sintió una honda afición a tallar lentes. Él había visitado los talleres donde eran construidos y quiso aprender el oficio. Además se interesó por conocer el arte de los orfebres y plateros y se propuso descollar como uno de los más sobresalientes tallistas. Él mismo pasaba horas y horas construyendo y montando lentes sobre armaduras de oro o plata, haciendo toda clase de experimentos. Como todo inventor e innovador, era tildado de loco, pero él no se afligió por ello y persistió en su estudio e investigaciones. Tan entregado estaba a sus trabajos que se pasaba horas y horas hasta entrada la noche, mejorando sus modelos, y así construyó lentes diminutas de 1/8 de pulgada de espesor con tal simetría y perfección que con ellos podían magnificarse a dimensiones enormes objetos apenas visibles. Lleno de curiosidad empezó a examinarlo todo. Unas veces era un pedazo de músculo de ballena, otras un ojo de buey, otras un pelo, una cabeza de mosca disecada, maderas distintas, semillas, etc. Cuánto asombro le producía ese mundo microscópico, insignificante al parecer, pero maravilloso por su perfección. A mediados del siglo XVII, durante el reinado de Carlos II de Inglaterra, se fundó la Real Sociedad de Inglaterra, organización que era la prolongación del Colegio Invisible, integrado por investigadores científicos que debían mantener sus relaciones en forma oculta para evitar la persecución y la sospecha del dictador Cromwell. Entre otros formaban parte de la misma Robert Boyle, el célebre químico, e Isaac Newton. Esa organización contaba con un corresponsal en Delft de nombre Graf, el cual obtuvo tal distinción por los informes que había enviado respecto a sus investigaciones y descubrimientos sobre el ovario humano. Enterado él de los estudios que hacía ese investigador incansable, lo visitó y pudo contemplar lo que era desconocido en todas partes: el microscopio, y lo que éste desdoblaba ante la mirada atenta por lo prodigioso del aparente mundo invisible. Pronto comunicó tal nueva a la Real Sociedad y no tardó en llegar el ruego de ésta, solicitando al investigador holandés nuevas sobre sus descubrimientos. En un informe profuso, sin pretensiones científicas y como dando a conocer curiosidades, participó a esos hombres de ciencia lo que él había observado con su microscopio. La descripción causó honda impresión a esa organización y no pocos de sus integrantes creyeron ver en esas noticias motivo de diversión y risa. Evidentemente, el escepticismo les había impedido considerar las posibilidades de ese invento tan propicio para grandes descubrimientos y que tanto habría de beneficiar a la humanidad. Esa contribución fue agradecida y se le instó a que siguiera enviando informes sobre lo que él descubriera. Durante muchos años siguió comunicándose con esa entidad a la que transmitía no solo el fruto de sus estudios e investigaciones, sino también observaciones sobre asuntos personales, su lucha contra supersticiones de sus vecinos, inconvenientes de que era objeto y las amarguras que le causaban los charlatanes e ignorantes. Un día, como era su costumbre indagar y penetrar en el secreto de lo invisible, se le ocurrió examinar el contenido de una gota de agua. Asombroso fue lo que vio en ella: imperceptibles seres que se movían y que parecían jugar. Se le presentó en ese momento la revelación de un mundo desconocido y apenas creíble, y sintió una satisfacción indecible. Ignoraba que había penetrado en la guarida de potentes enemigos que habían destruido incontables vidas humanas y que constantemente atentaban contra la salud del hombre. Sin pérdida de tiempo comunicó a la Sociedad de Londres el resultado de su última investigación. Con minuciosidad de detalles narró cuanto observó. Les dijo que contenía esa gota de agua millones de seres invisibles y que se multiplicaban y crecían prodigiosamente. Al ser recibida esta carta se produjo gran alboroto. «¡Imposible!», exclamaron los científicos. Ese número de seres tan crecido no podía caber en una gota de agua. Lo más pequeño que se conocía entre los seres vivientes entonces era el ácaro del queso. Algunos, sin embargo, no se rieron, recordando que cuanta información les había enviado ese portero investigador había sido exacta y fácilmente comprobada. Se le pidió que enviara información adicional y él contestó con toda clase de evidencias y testimonios, explicándoles al mismo tiempo su método de calcular, y citó a hombres respetables que podían dar fe de lo que él atestiguaba. Más tarde, la Real Sociedad mandó construir unos microscopios para hacer las investigaciones pertinentes, y el 15 de noviembre de 1677 se pudo examinar en una asamblea el contenido de una gota de agua con ese instrumento y se comprobó que Leeuwen Hoek estaba en lo cierto.
Ante aquella evidencia y atónitos, algunos de los presentes no pudieron contener esta exclamación: «Ese hombre debe ser un brujo». Al poco tiempo, la Real Sociedad le hacía miembro del organismo y le concedía un diploma que lo acreditaba como tal. Antonio Leeuwenhoek moría a los 90 años, habiendo persistido en sus esfuerzos científicos hasta el último momento. Nada detuvo su ímpetu investigador y fue fiel a su propósito de estudiar y descubrir. Su camino fue tortuoso, pero él no se desanimó y a medida que avanzaba más, se ensanchaba el horizonte de su eficacia y mayores eran sus triunfos. Ese hombre de ciencia nada encontró hecho que le ayudara en sus investigaciones. Él mismo tuvo que construir los instrumentos para penetrar en el misterio de un mundo desconocido. No detuvo sus esfuerzos a pesar de la ignorancia, desprecio y mofa que se hallaba a su paso. No se amedrentó ante el epíteto amenazador e injurioso y, fiel a su conciencia, prosiguió su marcha hacia nuevos conocimientos y mejores interpretaciones. Su vida constituirá siempre un incentivo poderoso para aquellos que anhelan cumplir su misión con lealtad y firmeza, y sobre todo servirá de acicate a cuantos, conscientes de su responsabilidad ante sí mismos, se proponen desarrollar sus facultades y potencias para fines nobles, desinteresados y generosos. Cuán loable es haber contribuido al mejoramiento humano en algún sentido práctico y haberlo realizado con altura de miras y consagración inquebrantable.